¿Sabías que Google acaba de actualizar Gemini y Notebook LM con funciones que cambian por completo cómo trabajamos con la inteligencia artificial? Y lo mejor es que ya está disponible para todos los usuarios. En este vídeo vas a descubrir las nuevas herramientas que acaban de llegar tanto para Gemini como para Notebook LM y cómo poder sacarle partido para poder utilizar en tu día a día. Vas a ver cómo ahora puedes crear presentaciones completas en un clic con la integración entre Slide y Canvas. Usar el modelo Deep Research, que te permite hacer búsquedas profundas y contextuales desde un punto, desde Gmail u otras herramientas de Google. Leer directamente tus hojas de cálculos de Google Sheet desde Notebook LM y generar tus correspondientes informes. Así que si te interesa lo que viene en el mundo de la inteligencia artificial, me ayudarías muchísimo hypeando este vídeo y suscribiéndote y activando la campanita para no perderte las próximas novedades que todavía nadie está comentando. ¡Empezamos! La primera gran novedad la encontramos en Gemini, en su apartado de Canvas. Cómo podemos exportar y crear presentaciones. Para ello tenemos que acceder a Gemini y le vamos a mandar un prompt bastante simple. Todos los prompts que utilizaré en el vídeo os lo dejaré abajo en la descripción. Crea una presentación en Google Slide sobre las profesiones del futuro impulsadas por la inteligencia artificial con un color degradado de azul a morado. Por defecto debe de activarse la opción de Canvas. Si no nos lo hace, lo activamos nosotros. En mi caso le voy a dar sin activar. En el modelo utilizamos el 2.5 Flash y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí la presentación creada. En mi caso no ha hecho falta activar la opción de Canvas, pero si no os lo crea, lo ideal sería que lo activéis. Aquí, como os comentaba, en herramientas, Canvas. La presentación sería esta que os muestro por aquí. Ha respetado correctamente el degradado de colores desde azul a morado. Ha implementado fotos, ha implementado diferentes tipos de iconos, incluso gráficos. La nueva gran novedad reside aquí en exportar presentaciones. Si pulsamos este botón, automáticamente nos está creando estas diapositivas en Google Slide. Y ya tendríamos por aquí las nuevas diapositivas creadas. Si le damos a abrir presentación, ya nos traería desde Gemini a Google Slide la presentación que nos ha creado. Y aquí ya podríamos modificar algunos de los iconos por si no nos gusta, o incluso algún texto que no nos termine de encajar, o incluso poder añadir más diapositivas a la presentación que nos ha creado. Como última diapositiva nos incluye un apartado de donde has extraído la información, es decir, una bibliografía. El siguiente caso de uso bastante interesante que podemos aplicar para la hora de crear presentaciones es para nuestro propio negocio o incluso nuestros propios estudios. Supongamos que tengamos un PDF. Le vamos a dar a añadir archivos. Le acabo de adjuntar un PDF que es este de 17 páginas sobre el rol de la inteligencia artificial en la productividad, tendencias y desafíos. Un PDF bastante extenso. Y le vamos a mandar el siguiente prompt, que también os lo dejaré en la descripción. Analiza este documento PDF con un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en la productividad laboral y crea una presentación en Google Slide que resuma los puntos clave, conclusiones y ejemplos destacados, con un color degradado de rojo a amarillo. Y le damos a enviar. Y nos devuelve lo siguiente. Este es un resumen estructurado del documento PDF para una presentación en Google Slide. Como vemos, no nos lo ha devuelto igual que la primera vez. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, tenemos que pillarle el atajo para que a raíz de un documento que nosotros le adjuntemos nos cree nuestra presentación. Esto incluso también os puede devolver la respuesta de que no es posible que os cree un Google Slide a raíz de un PDF que le adjuntéis. Pero nosotros, a raíz de la que ya tenemos, es decir, lo que tenemos es un resumen del PDF que le hemos pasado, le vamos a decir lo siguiente: crea una presentación a raíz de dicho resumen en Canvas, y para asegurarnos aún más le damos a la opción de Canvas y pulsamos enviar. Y ya tendríamos por aquí nuestra presentación. Como vemos en la portada, ha destacado el degradado que le he pedido antes de rojo a amarillo. Y ahora le damos a exportar a presentaciones. Aquí abajo a la izquierda ya nos sale creando diapositivas y en cuanto lo tenga nos salta esta alerta, nueva diapositiva creada, y le damos a abrir presentaciones. El rol de la IA en la productividad, y aquí tendríamos las presentaciones ya creadas, respetando los colores rojo y amarillo que le hemos pedido. Un total de 13, incluyendo la bibliografía al final.
con sus correspondientes fotos, sus correspondientes gráficos, que esto lo podemos modificar. Este ejemplo se puede aplicar tanto a alumnos que ya tengan un temario y quieran realizar unas presentaciones de dicho temario. También lo podemos aplicar en el caso de una empresa, si tiene ya un PDF del balance anual o trimestral de la empresa hablando económicamente, lo pueda juntar aquí y crear una presentación para presentárselo al equipo de trabajo de oye mira, este mes hemos facturado tanto, el beneficio ha sido tanto, es decir, que ya no tenemos que perder tiempo en crear presentaciones. Con esta nueva función nos estamos ahorrando muchísimo tiempo. Como ya sabemos, Gemini es un lenguaje multimodal y podemos aplicar muchísimas funciones para conseguir nuestros objetivos, como es el caso de las presentaciones. El último ejemplo que voy a poner sobre las presentaciones me parece bastante interesante, de cara a poder montar un negocio que tengamos en nuestra mente. Le mandamos el siguiente prompt, que también os lo dejaré en la descripción. Crea un plan de empresa para montar una cafetería en Sevilla Centro, con los pros, contras, facturación, cuándo se recupera la inversión, todo lo que conlleva un plan de empresa. Y le damos a enviar. Ya se nos estaría generando el plan de empresa con un resumen ejecutivo, un análisis del mercado, un análisis DAFO, que es muy importante, una inversión inicial estimada, proyección financiera, estructura de costes mensuales estimados, beneficios netos, recuperación de la inversión y conclusión. Una vez que ya tenemos nuestro resumen, ahora lo que vamos a pedir es que nos cree una presentación y le mandamos el siguiente prompt. Crea una presentación muy visual para presentarle a mi banco con el objetivo de que me dé la financiación para este negocio. Utiliza color degradado de marrón a amarillo, que creo que puede ir bien para una cafetería. Y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí el canvas, respetando los colores marrones y amarillo. Le vamos a dar a exportar presentación y ahora le damos a dar a abrir presentación. Ya las tendríamos por aquí. El centro con sabor. Un concepto, café de especialidad y producto local, otra diapositiva de la oportunidad en el centro, un mercado que es con demanda, nuestros clientes serían turistas, oficinas y residentes, las ventajas competitivas, análisis de riesgo, contras y mitigación, solicitud financiera, un total de una inversión inicial de 65.500 euros, la proyección de facturación en un año, la rentabilidad proyectada, la recuperación de la inversión entre 12 y 18 meses y nuestra visión. Con esto lo que os muestro es que podemos aterrizar nuestras ideas que tengamos en la mente a la hora de querer montar un negocio. Oye, quiero montar una tienda de bicicleta. Vale, pues le voy a pedir a Gemini que me cree mi plan de empresa analizando números y siendo realistas. Una vez que ya tengo el resumen de mi plan de negocio, lo que voy a hacer es pedirle que me cree una presentación y encima esa presentación la voy a exportar al Google Slide. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de yo preparármela y con mi portátil al banco y decirle, oye, necesito financiación para este negocio. Y no es lo mismo entregarle un PDF cutre, por así decirlo, a mostrarle una presentación al banco y saber venderte bastante mejor para conseguir dicha financiación. ¿Y vosotros qué opináis de este caso de uso a la hora de aterrizar una idea que tenemos en mente y convertirla en una posible realidad? Os leo por comentarios. La segunda novedad que encontramos dentro de Gemini es en el apartado de búsqueda profunda. Si nos vamos a herramientas y le damos a Deep Research, vemos que ha cambiado un poquito la interfaz. Vemos un apartado nuevo que es fuentes. Elige una o varias fuentes. Como mínimo, siempre tenemos que dejar seleccionada una fuente a raíz de donde queremos que nos realice la búsqueda profunda. Por defecto aparece la opción de búsqueda de Google, pero incluso también podemos decirle que busque en nuestro Gmail, en nuestro Drive o incluso en nuestro chat. O directamente solamente decir que realice la investigación profunda en base a nuestro Gmail. Si por ejemplo yo le mando el siguiente prompt, hace un pequeño resumen de los puntos que tienen en común las propuestas de colaboraciones de pequeños youtubers con 2000 seguidores y le damos a enviar, la respuesta se va a basar en base a lo que ha leído dentro de mi correo. Aquí nos dice que debemos activar las opciones inteligentes. Una vez que ya hemos activado las funciones inteligentes, le damos a conectar y le damos a empezar investigación. Ya habría acabado la búsqueda profunda. Un resumen ejecutivo de la economía de riesgo compartido en el nicho de la IA, contextualización del segmento microinfluencer, los requisitos de contenido, el canal como plataforma de prueba de concepto, análisis cuantitativo de la estructura de compensación estándar, el rango crítico entre $30 a $100, con un pequeño cuadro en el cual incluye algunos que ofrecen comisiones,
conclusiones estratégicas y recomendaciones para la monetización. Otra de las grandes mejoras que ha implementado Google en su apartado de Notebook LM es que si nos vamos aquí a crear cuaderno, nos permite la opción de pasarle un Google Sheet. Si le damos a Google Drive y seleccionamos un Google Sheet que tengamos, en mi caso le he pasado este de ventas de coche, que es bastante simple, de cuántos coches han vendido estos 3 agentes, un total y una media, y ya por aquí nos aparece el único recurso proporcionado en una hoja de cálculo titulada Ventas de coche, que registra las ventas mensuales de automóviles de 3 vendedores, Luis, Ana y José. Los datos abarcan un periodo de 10 meses. Finalmente, la hoja de cálculo presenta el promedio mensual de las ventas medias para cada uno de los vendedores. Y una vez que ya tengamos nuestro Google Sheet enlazado en Notebook LM, ya podemos utilizar cualquier tipo de estas 6 funciones. Si le damos a informes y le damos a un resumen en modo predeterminado y le damos a generar, ya tendríamos por aquí el informe creado. Si le damos a abrir, un resumen ejecutivo, el análisis del rendimiento de las ventas para el periodo de enero a octubre revela una clara jerarquía de desempeño y la tendencia de crecimiento constante entre los vendedores, una evolución mensual de las ventas, el desglose de rendimientos por vendedor, incluso nos indica la posición del vendedor, las ventas totales, la venta media mensual. Podemos seguir aplicándole incluso un resumen de audio, un resumen de vídeo, que ya tengo un vídeo completo enseñando cómo son estas funciones de Notebook LM, que os lo dejaré por aquí arriba para cuando acabéis este vídeo. La última función que han implementado dentro de Notebook LM es el apartado de poder visualizar los prompts que le hemos pasado. Si nos vamos, por ejemplo, a cuestionario y aquí le pasamos crea un test fácil para saber quién vendió más en cada mes y le damos a generar. Y ya tendríamos por aquí el cuestionario. Si le damos a ver, la novedad reside aquí, en mostrar petición, que nos muestra exactamente el prompt que nosotros utilizamos para crear este tipo de preguntas. Y esto se puede aplicar tanto para el modo audio, para el modo generar vídeo, es decir, para todos los modos. Solo funciona a partir de esta nueva actualización. Si nos vamos a un Notebook LM que ya tengamos generado antiguamente, no nos va a mostrar los prompts que hemos utilizado. Decidme qué opináis si veis bastante interesante el hecho este de que podamos previsualizar los prompts que ya hemos puesto. También me gustaría saber qué opinas de que ya podamos adjuntarles Google Sheets, ya que mucha gente hoy en día trabaja con hoja de cálculos, incluso poder implementar esta función dentro de Notebook LM lo cambia todo por completo. Cada semana Gemini no solo demuestra que está alcanzando a ChatGPT, sino que incluso ya lo ha llegado a superar por las funciones que lanza constantemente. ¿Y tú piensas como yo en este aspecto que ChatGPT se está quedando bastante atrasado y Gemini lo acaba de adelantar por completo? Os leo por comentarios. Si este vídeo te ha servido de ayuda, me ayudaría mucho hypeando este vídeo, compartiéndolo, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte las próximas novedades de la inteligencia artificial que pueden cambiar por completo cómo trabajamos. Y recuerda esto. No se trata de competir con la inteligencia artificial, sino de aprender a crear junto a ella.